Bien, Elio. Bueno, nos quedamos expectantes, naturalmente, de todo lo que está ocurriendo en el transcurso de esta misma tarde. Tres ejes, periodísticamente hablando, que también nos están llevando a la actualidad en la Argentina por estas horas. El primero de los ejes periodísticos tiene que ver con esta idea de que hemos entrado en una especie de impasse en términos políticos y económicos con la Pascua. Un impasse que tiene que ver con, finalmente, el feriado, las vacaciones, el descanso para muchos, la diversión para tantos otros, en un fin de semana que va a ser turísticamente muy importante, con reservas que están arriba del 90% en Mendoza, con reservas que están en la Patagonia arriba del 80%, en la costa bonaerense arriba del 75% también, etcétera, etcétera. O sea, vamos camino a tener finalmente una pausa hasta la próxima crisis, con Alberto Fernández, que ya salió de la clínica junto a Francisco y Fabiola, camino a Olivos, con efectivamente el resto del oficialismo discutiendo sus propias cuestiones. No hay mucho más que esto, es una especie de impasse, fruto de, insisto, el descanso. Bueno, lo otro es la inflación, el segundo de los ejes, la inflación que acelera tasas y paritarias, porque el dato del 6,7% de ayer terminó decantando en la reunión en el Banco Central de que los plazos fijos pasan a rendir más de lo que rendían hasta ayer, a partir del lunes, naturalmente. O sea, vas a ir al banco y no te van a pagar el 41,5%, te van a pagar el 44 o 45%. También las LELIQ van a pagar más, van a pagar el 43, 44, 45%, en ese instrumento que utiliza el Estado para financiarse en pesos, absorbiendo pesos, quitándoselos al sector privado para que haga inversión. Mientras tanto, eso ocurre, las tasas de interés encarecen, el crédito naturalmente baja y la accesibilidad al crédito se torna exactamente más compleja porque es más cara, más onerosa, por lo tanto muchos no lo toman, para consumo personal inclusive, etc. Ya era bajo el nivel de crédito en la Argentina, eventualmente con una suba de tasas eso podría ser peor. Lo que está ocurriendo ahora en el equipo económico es que están evaluando qué hacer con el resto de las variables. Porque la inercia inflacionaria podría ser potenciada si uno ajusta tarifas, si uno aumenta los combustibles. Las petroleras hablan de un retraso del 12% en el precio de las naftas como mínimo. Ya el gobierno hoy nos notificó que el 10, 11 y 12 de mayo va camino a una audiencia pública para aumentar la luz y aumentar el gas en las condiciones que describí recién, hace un ratito, resolución de Darío Martínez, en sentido opuesto a lo que Basualdo pedía, pero en línea con lo que Guzmán reclamaba, porque es lo que se comprometió ante el fondo, para que haya un segundo ajuste de tarifas en el mes de junio. Guzmán va a Washington el lunes y efectivamente allí va con la esperanza de conseguir fondos frescos, porque lo que el organismo hizo ayer en la mesa chica, en el board, es aprobar como el directorio una tercera línea de financiamiento que tiene que ver con un fideicomiso de resiliencia y sostenibilidad. Y a la Argentina, por ese contexto, en el contexto mundial, perturbado por la guerra, como contaba Elio, pero efectivamente perturbado por una infinidad de variables, los países necesitan asistencia, Argentina también, Argentina recibiría 1.300 millones. Así las cosas, la aceleración de tasas con la inflación. Tenemos la placa para ver la inflación de la Argentina, porque la inflación en marzo en la Argentina, en un mundo de inflación, fue la más alta, salvo la de Rusia, en el mundo, en marzo. Esto, Rusia termina teniendo, Rusia termina teniendo casi el 8%, Argentina el 6,7%, Turquía termina por arriba del 5%, Países Bajos casi en el 4%, lástima no tener el dato finito, Chile menos del 2%, Brasil poco más del 1%, Perú poco más del 1%. Entonces, bueno, Argentina termina generando una tasa de inflación realmente muy por encima de la media. Hay una placa que no vamos a poder compartir técnicamente, digamos, pero que muestra, mírenla, obsérvenla, está en Twitter, etcétera, en muchos lugares, donde se ve todo el mapa del mundo. Y ustedes pueden elegir el país donde quieran. España tiene el 3% de inflación mensual en marzo, Argentina el 6,7%.
Solo Rusia arriba, todo el resto del mundo abajo. Y hay países que están en el 1%, en el 0,5, 0,3, 0,2. Mírenlo, es importante, no lo podemos compartir acá, etcétera, no se lee bien probablemente en pantalla, pero es muy relevante para entender bien de qué estamos hablando, para descifrarnos, para comprender, para no mirar solo el título y después quejarnos de que la información siempre es todo muy limitada y muy acotada. Dicho esto, ¿qué es lo que pasa? Se empujan las paritarias, que todo el tiempo se están acelerando en términos de revisión. Miren, ayer, finalmente, en términos de paritarias, más allá de que Moyano se desmarcó y está reclamando un 85% para cerrar la negociación, ayer se conoció que el sindicato del seguro terminó acordando un nuevo aumento del 37%, acumulando una suba del 46,6% hasta septiembre. La Federación de Ceramistas quedaron muy cerca de firmar el acuerdo, que lo validarían la semana que viene, con las cámaras empresarias pactando una suba total del 54%. Que reemplaza al 30% vigente. Tenía un acuerdo del 30%, lo reemplazan por uno del 54%. Con un primer tramo del 24% con los sueldos de este mes, que se van a pagar con los primeros días de mayo, o sea, en 15 días. Bancarios apareció pidiendo un 60%, ya dejando atrás la idea del 53% que habían acordado. También van a discutir, y ayer se confirmó por anticipado, la paritaria del sector público, tanto UPCN como la Asociación de Trabajadores del Estado, porque están viendo que están quedando relegados. De hecho, la suba, por ejemplo, para los estatales en Neuquén, que se pactó ayer, va a ser del 16,13%. Se va a cobrar el próximo mes, con los salarios de abril. Con lo tanto, se van a añadir 28.000 millones de pesos de gastos extras, de fondos extras del Estado de Neuquén a los trabajadores públicos de la provincia de Neuquén. El lunes reanudan paritarias, ¿quiénes? Gremio de la Madera, Sindicato del Rubro Gastronómico y Hotelero, el Plástico, Pasteleros, Sanidad, Centros Asistenciales con y sin internación. Muy importante porque esta paritaria puede decantar en pedidos de prepagas de más aumentos. Pizzerías, personal de seguridad privada, uno de los convenios colectivos de trabajo más bajos, de menor nivel de ingresos. Maestranza, químicos que producen baterías. Y también la industria molinera. La industria molinera, no es un dato menor. Para discutir paritaria la semana que viene. En los días subsiguientes va a venir el ESMATA, la Cámara de Talleres de Reparación de Automóviles, la Federación Gráfica Bonaerense, el Sindicato Argentino de Televisión por Cable, imprenteros de la Federación de la Industria Gráfica, alimentación, químicos, petroquímicos, textiles, ESMATA, entre tantos otros. Así que efectivamente la inflación acelerándose acelera las tasas, acelera las paritarias, mueve expectativas, empiezan a cubrirse, genera en algún punto esa idea y esa situación que marcábamos ayer con Lucas Liach, con incluso el propio Claudio Suchovicki, de la profecía autocumplida, donde las expectativas están marcando que todo el tiempo van a ir corriendo el arco y por consecuencia la idea de la profecía autocumplida está al caer. Uno sabe dónde empiezan estos procesos, no dónde terminan. Por eso esa imagen de la CGT rodeando a Alberto Fernández es muy buena. Es decir, ¿qué va a hacer la CGT frente a todo esto? Adelanta paritaria. Hasta aquí no sacaron los pies del plato. Hasta aquí nunca hicieron un paro general. Hasta aquí nunca se plantaron frente al presidente. El único que hizo una advertencia fue Pablo Moyano. Dijo, cuidado que si hay ajuste volvemos a la calle. No más que eso. Toda esta dirigencia que depende de los cheques que firma Alberto Fernández para la propia subsistencia en materia de obras sociales. Sin embargo, es la dirigencia que ya empezó a hablar en términos políticos con la transversalidad, con el no kirchnerismo, intentando pergeñar un 2023 sin la cámpora, entendiendo que la competitividad electoral allí va a estar absolutamente limada. Y es parte de las internas que se están viendo también. Bueno, y por último, el tercero de los ejes más breves tiene que ver con, finalmente, la idea que Santiago Cafiero introdujo en el día de hoy en medio de la interna dentro del oficialismo. Hoy aparecieron dos definiciones. Una, la de Grabois, Juan Grabois, otro de los díscolos permanentes, pero oficialista siempre, en este caso, que dijo hay una guerra silenciosa que traba la gestión y eso no puede pasar más. Bueno, independientemente de si estamos en una guerra o no, la verdad que de silenciosa tiene poco, ¿no? Bastante explícita. Y también es bastante explícito la parálisis, que ocurre hace mucho tiempo.
que tampoco es novedad. Es esta idea de que el poder no está pudiendo sintetizar los conflictos, no los está pudiendo ordenar, no los está pudiendo administrar ni los está pudiendo resolver. Y por eso se van acumulando y por eso uno siente la idea de que la no decisión de la cual habló Cristina Fernández de Kirchner ayer empieza a ser constitutiva en el presidente. Y no hay nada más que opaque la imagen de un presidente que no tomar decisiones, que no estar empoderado, que no tener fortaleza, máxime en un país verticalista y con la cultura vertical de la Argentina. Y en particular en un gobierno peronista, que ha hecho de la verticalidad casi un culto de obediencia debida. Por lo tanto, cuando Santiago Cafiero plantea que Alberto Fernández es el único imprescindible, se me ocurría como título que lo único imprescindible en la Argentina, más que el presidente, es un plan. Jugando con esta frase de Santiago Cafiero. Hizo una tarea ejemplar con respecto a la reestructuración de una deuda privada allá en septiembre del 2020, en plena pandemia. Yo no veo para nada que haya un ciclo cumplido, ni mucho menos. Me parece que el presidente sigue confiando en él y el presidente determinará como determina con este canciller, digamos. Si mañana él precisa, otra marcha o otra orientación, como dijiste vos, con otro plan, bueno, el presidente es el imprescindible en esta alianza de gobierno y en este frente político. ¿Solo el presidente? Sí, el presidente es el imprescindible del Ejecutivo. Todos los demás son presidentes. Fusibles, decían en otros tiempos. Técnicamente es cierto. Ahora, fue una defensa a Guzmán, a quien hoy el Fondo Monetario Internacional le advierte, reunión en Washington a la que va Guzmán el lunes, tras la inflación de ayer, que la inflación está paralizando la economía argentina. ¿Y quién lo dijo? La directora de estrategia del organismo, que es la encargada de revisar la viabilidad de los números de la Argentina. O sea, la que está mirando los números de la Argentina, ve el dato de inflación de ayer, como todos, observa la dinámica económica y dice, ojo, esto está paralizando la economía. Dijo que el alza de precios además está afectando duramente a los pobres. Chocolate por la noticia, efectivamente. ¿Quiénes son, por otra parte, para cerrar? Los que no adelantan paritarias. En muchos de los casos, porque son los que están en la marginalidad o fuera de convenio, o haciendo lo que pueden, o viviendo de changas y no tienen contraparte. Todo tuyo, Elio. Bien, y atención porque el caso del día, sin lugar a duda, es el caso Salvio y se presenta en instantes nada más en la Fiscalía. Allí está trabajando nuestra compañera Carla Ricciotti con el móvil. Carla, ¿cómo va? Buenas tardes.